Buenos días a todas y todos. La perspectiva general de este curso, Construir una iglesia sinodal, nos ayuda a centrarnos en un punto de gran importancia para el tema que me ha sido confiado. Nuestro objetivo no es reflexionar sobre el sínodo en general, en abstracto, ni quedarnos en el nivel de una descripción del proceso del sínodo 21-24 actualmente en curso, sino centrarnos en las características del modo de proceder de una iglesia constitutivamente sinodal. Y así, en mi caso, dado el tema de la toma de decisiones proféticas, se trata de profundizar en cómo un proceso de discernimiento y toma de decisiones llevado a cabo de manera sinodal puede ser auténticamente profético, que sea fuente de inspiración para quienes desean anunciar el Evangelio en el mundo de hoy. En esta investigación nuestra, el Sínodo 21-24, sin embargo, es en todo caso un punto de referencia esencial en el que se centran las reflexiones que aquí propongo. Y hay al menos tres razones para ello. En primer lugar, es un proceso verdaderamente complejo de discernimiento en común a nivel de toda la Iglesia. Es la primera vez que se celebra un sínodo general ordinario después de la Episcopalis Communio, que ha transformado el sínodo de un evento circunscrito, una asamblea de obispos, a un proceso de escucha articulado en fases en el que toda la Iglesia, todos en la Iglesia, el pueblo de Dios, el colegio de los obispos, el obispo de Roma, están realmente participando. Así pues, el sínodo pasa de ser una reunión entre obispos centrada en la producción de conclusiones en forma de documento sobre el tema en discusión a un proceso en el que el discernimiento de los pastores se lleva a cabo dentro de un proceso eclesial más amplio que no puede ser ignorado. Como resultado, el énfasis en el documento final, que ya no es el único producto, entre comillas, del sínodo, disminuye y aumenta el énfasis en los procesos eclesiales que se activan en diferentes niveles, involucrando una pluralidad de figuras y que se cruzan de diversas maneras con la vida ordinaria de la Iglesia, incluidos sus procesos de toma de decisiones. Una segunda razón por la que el Sínodo 21-24 es importante es su contenido, porque su tema es precisamente la Iglesia sinodal y, por lo tanto, el proceso de discernimiento cuestiona las características de una iglesia sinodal. Y aquí están todos los documentos, productos producidos. Cabe mencionar en particular el informe de síntesis de la primera reunión y el Instrumentum Laboris de la primera reunión. Alrededor de un tercio de esos textos están dedicados a cuestiones relativas al ejercicio de la autoridad dentro de la iglesia y por lo tanto se cruzan con el tema de los procesos de toma de decisiones. Así que hay bastantes ideas. En esas páginas podemos trazar para nuestra reflexión. Una tercera razón que hace del Sínodo 21-24 una referencia importante para nosotros es la metodología que se eligió para llevarlo a cabo. La reflexión, la investigación sobre el significado de la sinodalidad, sobre cómo implementar esa dimensión constitutiva de la Iglesia, se llevó a cabo de manera sinodal, es decir, en coherencia con su propio objetivo. Desde el principio se ha pedido a la Iglesia, a las iglesias locales, que promuevan experiencias de sinodalidad y luego las relean, las evalúen, aprendan de los éxitos, descubran cómo corregir lo que no ha funcionado, etc. Y así actúa el Sínodo 21-24. Su objeto se convierte también en un lugar de experimentación de los procesos de toma de decisiones y de discernimiento en la lógica sinodal, identificando los roles implicados en sus respectivas funciones. De hecho, podemos describirlo como una serie de procesos y discernimientos articulados entre sí que en las diferentes fases involucraron diferentes sujetos. El pueblo de Dios, como dijimos, el colegio de los obispos y el obispo de Roma, cada uno con su propia función. Un ejemplo particularmente significativo es el papel de convocar estos procesos sinodales, de validar sus resultados en los diferentes niveles diocesanos, nacionales y continentales,
que se confían a cada uno de los obispos, a las conferencias episcopales, que experimentan así una forma particular de ejercer la autoridad dentro del pueblo de Dios. Esto nos lleva a tres puntos que quiero presentar en el curso de esta charla sobre la toma de decisiones proféticas, un proceso de discernimiento en clave sinodal. El primer punto, reflexionar sobre la experiencia realizada nos empuja a un estudio en profundidad que puede ser fructífero precisamente en la clave de la calidad profética del proceso, que es un punto dedicado al valor de la consulta y la participación en un proceso de toma de decisiones. Desde su constitución, de hecho, el Sínodo de los Obispos ha tenido un carácter puramente consultivo, salvo en el caso que nunca ha ocurrido hasta ahora, en el que el Santo Padre concede a la Asamblea una facultad deliberativa. Eso, si no, simplemente ofrece los frutos de su trabajo al Papa. Razón de más para que la fase de consulta con el pueblo de Dios, que ha ocupado a toda la Iglesia durante unos 2 años, y que desde el Sínodo 21-24 ha sido uno de los elementos más importantes. Está desprovista de todo carácter deliberativo. Entonces, ¿cuál es el valor de este proceso de toma de decisiones si es solo consultivo? Vivimos en una cultura que tiende a interpretar la toma de decisiones como el ejercicio de alguna forma de poder o autoridad, enfatizando en claves individualista el papel casi demijúrgico del tomador de decisiones y colocando sobre sus hombros expectativas y responsabilidades que a menudo son desproporcionadas. Esa es una de las contradicciones producidas por la deriva de la personalización del liderazgo en detrimento del papel de las instituciones que marcan las crisis de todas las democracias occidentales. En este marco, los órganos, los procesos consultivos parecen tener muy poco en común con un proceso de toma de decisiones que termina reduciéndose a la arbitrariedad del tomador de decisiones. Aquí es donde el sínodo nos empuja a una interpretación diferente de los procesos de toma de decisiones, que de hecho en muchas de las contribuciones que el tomador de decisiones necesita para poder tomar decisiones efectivas que sean buenas, prudentes y en línea con el Evangelio, escuchando al Espíritu. Ya hay que decir que Pablo VI lo había intuido, porque en el año 65 instituyó el Sínodo de los Obispos como un cuerpo a través del cual citó a los obispos elegidos en varias partes del mundo que prestan una ayuda más eficaz al pastor supremo de la Iglesia. Entonces, en el desempeño de su tarea de gobernar la Iglesia, Pablo VI, que necesitaba que no le falte el alivio de su presencia, la ayuda de su prudencia, de su experiencia y la seguridad de su consejo y el apoyo de su autoridad. Pero eso sin nunca renunciar a su papel de decisor final. La misma lógica se aplica a los diferentes niveles en los que se articula la vida de la Iglesia. De acuerdo con esta visión, que hoy no está exenta de un valor contracultural, sino exquisitamente profética, la consulta no es ajena a un buen proceso de toma de decisiones, sino que es parte integrante e indispensable del mismo. El proceso del Sínodo 21-24 es precisamente una oportunidad para adquirir experiencias concretas. La calidad del discernimiento realizado por la Asamblea sobre algunas cuestiones cruciales para la vida de la Iglesia depende de la bondad del proceso de consulta con el pueblo de Dios, a partir del cual se formularon las cuestiones del Instrumentum Laboris que forjó y dirigió la Asamblea. Podemos destacar 2 puntos sobre la participación y el papel y el valor del proceso de consulta. En primer lugar, esta visión nos permite captar el significado más profundo de la participación.
de lo que significa participar en un proceso de toma de decisiones, que no está solo en el hecho de tomar o no la decisión final, sino sobre todo en el reconocimiento de la dignidad común. Ese es el fundamento de la igualdad de todos y la contribución indispensable de cada uno. Como dice el Instrumentum Laboris, citando el número 34 de la encíclica Centesimus Annus, contribuir activamente al bien común de la humanidad es un componente indispensable de la dignidad de la persona, también dentro de la comunidad cristiana. La primera contribución que cada uno puede dar es el discernimiento de los signos de los tiempos para mantener la misión en sintonía con el soplo del Espíritu. Sin embargo, es siempre el instrumentum laboris el que pone de manifiesto un segundo elemento, aún más explícitamente profético, de esta concepción de la toma de decisiones, señalando que si todos los puntos de vista tienen algo que aportar a este discernimiento, en particular deben considerarse los de los pobres y de los excluidos. Por esta razón, desde el inicio del Sínodo 21-24 se ha puesto gran énfasis en la importancia de que la voz de los pobres y excluidos también sea incluida en la consulta, no solo de aquellos que desempeñan algún papel o responsabilidad dentro de las iglesias particulares. La realización concreta de esta invitación ha resultado muy difícil en muchas iglesias locales y también a todos los niveles. Hoy debemos reconocer que tenemos que hacer mucho más en esta dirección. Pero queda la afirmación de la voluntad de resistir a los mecanismos de exclusión que fracturan nuestro camino, nuestro modo, nuestro mundo, y también la conciencia de que esto representa un rasgo característico de los procesos de toma de decisiones auténticamente proféticos. Es también de esta manera, con estas dos características de valorar la participación de todos, que la importancia de que todos sean escuchados y en particular los excluidos, también se realiza de manera concreta. La visión propuesta por el número 236 de la Exhortación Apostólica Evangelii Gaudium, que dice que el modelo, el poliedro que refleja la confluencia de todas las parcialidades que mantienen en él su originalidad. Tanto la acción pastoral como la política buscan reunir lo mejor de cada uno en este poliedro. Por lo tanto, este es un deseo fundamental, una dimensión fundamental de un proceso de toma de decisiones del que no puede prescindir. Y luego agrega, este poliedro es donde se insertan los pobres con su cultura, sus proyectos y sus potencialidades. Dan una nueva perspectiva de la que no se puede prescindir. Ahora llegamos al segundo punto que quiero enfatizar con respecto a la toma de decisiones proféticas. Por lo tanto, el diseño del proceso sinodal compone la instancia horizontal de la participación de todos, como hemos visto con la instancia vertical de la autoridad. En la conciencia de que para las iglesias las dimensiones sinodales y jerárquica son a la vez constitutivas precisamente, y esto es propio de una sinodalidad de articulación de estas dos dimensiones. Y eso también ha llevado a una recuperación del sentido y, por tanto, de la tarea original de la autoridad, que no es el control, sino esta capacidad de crecer. En esta línea, como ya se ha mencionado, surge la importancia fundamental de los roles de aseguramiento de la calidad sinodal y participativa de los procesos, evaluando los resultados. Este es el papel que el proceso sinodal ha invitado, al que el proceso sinodal ha invitado a los obispos a experimentar, cada uno en su diócesis y juntos en las conferencias episcopales. A ellos les correspondió abrir la fase de consulta, de escucha, dar vida a las instituciones encargadas de llevar a cabo el equipo sinodal,
típicamente, y finalmente certificar que la síntesis final corresponde al proceso y que ésta se realiza de manera efectivamente sinodal y precisamente en lo que se refiere a un camino enraizado en la fe de la Iglesia. De nuevo, aquí hay dos elementos que podemos destacar con respecto al liderazgo. En primer lugar, descubrimos un modelo de liderazgo profundamente contracultural que son también las disposiciones interiores de quienes llevan a cabo un proceso de discernimiento, un proceso sinodal de toma de decisiones. Estas disposiciones que se necesitan para poder llevar a cabo su función. Realmente es una gran libertad interior que lleva a priorizar el proceso y el hecho de que realmente todos pueden participar y así garantizar resultados que son el fruto de una verdadera escucha del espíritu cuya autenticidad está garantizada y por lo tanto también lo es del punto de vista del líder. El camino debe ser juzgado, válido y autosuficiente, fecundo, en línea con el Evangelio, no porque haya llegado a una conclusión en línea con el pensamiento del decisor final, sino precisamente porque ha sido realmente un buen proceso, según los indicadores típicos del discernimiento, con esta capacidad de atravesar diferentes emociones, su alternancia, pero todo lo que significa sobre la base del Evangelio y con la búsqueda del bien en mente. Y esto nos permite reentender el papel de la autoridad, que es precisamente garantizar este proceso, porque es precisamente en su plenitud de donde depende la capacidad de la iglesia para escuchar la voz de Dios y encontrar a Cristo, el esposo, el único a quien pertenece la iglesia. Quien tiene un papel de autoridad dentro de ella no es maestro, sino que está al servicio de este encuentro con el esposo, con Cristo. El líder no piensa en sí mismo y no se coloca en la cima o en el centro o incluso en la base. De esta manera, su figura se transforma en un promotor, un garante, una expresión de un deseo de unidad que nunca se convierte en uniformidad. Su capacidad es precisamente la de hacer caminar juntos los carismas que el Espíritu ha distribuido en la comunidad, de hacer que estos carismas caminen juntos en su variedad, sin excluir a nadie, privilegiando el esfuerzo de incluir a los más pobres y a los que normalmente permanecen al margen de estos procesos. Y un segundo elemento con respecto al liderazgo que también nos viene de la experiencia concreta del Sínodo 21-24 y que se ha entendido que caracteriza la acción de quienes dentro de un proceso de discernimiento eclesial quieren desempeñar un papel de responsabilidad. En todos los niveles, quienes reciben los frutos de una consulta están obligados a ofrecer restitución a quienes participaron en el proceso. Es una dimensión de diálogo, de confrontación, de diálogo. Fue agradable poder volver a presentar la bondad de su escucha, la validez de su síntesis, su análisis, con la voluntad de corregirlo. En ese sentido, las asambleas continentales le ofrecieron la oportunidad de verificar la validez de la síntesis ofrecida por el documento de trabajo para la etapa continental. Hemos trabajado aquí en el Vaticano para ofrecer una síntesis, pero se ha dicho y ofrecido a todos los continentes la oportunidad de discutir estos resultados, de reconocerlos y también de sugerir adiciones, cambios y de manera particular subrayar las prioridades que a partir de las diferentes perspectivas podrían destacarse. En este sentido, es una forma concreta de asumir una necesidad fundamental de transparencia,
implícita en cualquier proceso auténticamente participativo. Sin ese diálogo, sin esta verificación, un ejercicio de escucha corre el riesgo de prestarse a la manipulación, erosionando la confianza en sí mismo. De todos modos, él decide todo. Es inútil que nos consulte. Se niega la dignidad de las personas involucradas. Como muestran muchos procesos políticos y sociales, la frustración de aquellos que han invertido en la participación y se han sentido manipulados es una forma muy poderosa de escepticismo y de conexión. Fuente de escepticismo y desconexión. Al mismo tiempo, garantizar la transparencia a través de la restitución permite salvaguardar la confidencialidad del espacio y escuchar el diálogo en el que todos deben sentirse libres de expresarse sin dudarlo, porque todos también pueden opinar. Al mismo tiempo, hay quienes reconocen a quienes validan y ayudan a que el proceso avance. La promoción de la participación reconoce la calidad de las diferentes fases y encuentra la manera de conciliar las diferentes necesidades. Un último punto que quiero destacar es siempre partir de la experiencia del Sínodo 21-24, pero también ampliar la reflexión precisamente en la búsqueda de las características de las modalidades de un proceso de toma de decisiones proféticas en una iglesia sinodal y misionera. La importancia y la fecundidad del método que se ha ido imponiendo poco a poco entre los muchos sugeridos por el Vademecum metodológico publicado ya en septiembre del 2021, precisamente por la amplísima adopción más allá de todas las expectativas y los frutos que ha permitido alcanzar. Estoy hablando de la conversación en espíritu. Si quieren una presentación concisa, pueden encontrarla en el Instrumentum Laboris en los números 32 a 42, que algunos incluso han diseñado como un método sinodal. Fue la base de la larga fase de consulta, de escucha del pueblo de Dios en los diversos contextos locales y con las oportunas adaptaciones también del desarrollo de la primera sesión de la Asamblea Sinodal del 23 de octubre. Ese sentido es algo que también ha sorprendido a todos, que ha crecido mostrando una capacidad de llegar a personas y situaciones muy diferentes y de abrir la comprensión y la experiencia de un camino sinodal. Hay dos aspectos a través de los cuales podemos entender en qué sentido es un método que podemos definir como profético. En cierto modo, este método da a los participantes un espacio para hablar y escuchar. Y muchos han dicho que hace mucho tiempo que no encuentran espacios de ese tipo en la iglesia. Un espacio en el que tomar la palabra, expresar el propio punto de vista, cada uno bautizado, ojalá a partir de un trabajo de reflexión, de oración personal sobre el tema en cuestión, y luego la toma de la palabra de cada uno corresponde a la escuela de los demás, a la escucha de los demás. Lo que es interesante, incluso en la práctica, es hasta qué punto el método dificulta la transición a la disputa, a la oposición, a la controversia, sin bloquear la reflexión auténtica. Y en muchos contextos, especialmente en los demás populares, la posibilidad de tomar la palabra representa o representó una experiencia inédita que conmovió profundamente a las personas, despertando entusiasmo y energía. Se le ha llamado una experiencia transformadora, pero también en todos los demás niveles. La conversación en el espíritu, que forma parte de la vasta pluralidad de métodos y enfoques de la tradición del discernimiento eclesial, permite a los participantes pasar del yo al nosotros. No pierde ni borra la dimensión personal del yo, sino que la reconoce, la inserta en la dimensión comunitaria. De este modo, hablar y escuchar a los participantes se convierte también en una liturgia, en una oración,
en la que no se trata solo de conversar entre los miembros de la iglesia, sino precisamente en un momento en el que el Señor se hace presente con el 2 y 3 reunidos en su nombre y se dirige hacia formas más auténticas de comunión y de discernimiento. Y así la dimensión horizontal del paso del yo al nosotros se integra con esa dimensión vertical de profundizar en la escucha del espíritu. A este respecto, hay que señalar que la forma concreta con la que se ha vivido la conversación en el espíritu, en el proceso sinodal en curso, ha sido diseñada teniendo en cuenta el perfil y los objetivos de la fase de consulta y escucha del pueblo de Dios, que solo la primera fase no es ciertamente la fase final y profunda, sino del profundo, no, sí, o sea, sí profunda, pero no de la toma de decisión final. Pero esta forma que ha tomado la conversación en el espíritu no es una forma canónica por la cual uno pueda manejar cualquier proceso de discernimiento eclesial, manteniendo su potencial. La herramienta debe adaptarse a los diferentes contextos y los que se pretende utilizar, como ya se ha empezado a hacer en la primera sesión del 23 de octubre. Pero es necesario avanzar una y otra vez por el camino de la adaptación, tanto para dar un espacio adecuado donde sea necesario a las contribuciones del magisterio, de la reflexión teológica, de las ciencias humanas y sociales, como para aprovechar la pluralidad de formas y métodos de discernimiento de los que enrica la tradición espiritual de la Iglesia. Esa es también una indicación explícita de informe resumido de la primera sesión. Un segundo y último elemento significativo que encontramos en la conversación del espíritu es el hecho de que el método tiene como objetivo construir un consenso que no se define como la convergencia de la mayoría mínima necesaria, es decir, la mitad de los participantes más uno. Es decir, no se trata de una mayoría, del consenso de una mayoría que gana en oposición a una minoría que pierde y que inevitablemente se resistirá a esperar a revertir la situación. Entonces, se trata de que todos escuchen al espíritu y construyan un equilibrio, una riqueza de visión que permita a todos aportar algo y sentirse representados por la conclusión común. Salvo en casos excepcionales, eso significa que probablemente nadie se sienta reflejado al 100%, pero puede estar en desacuerdo con algunos puntos. Sin embargo, todos estarán de acuerdo en que la conclusión es representativa del proceso que ha tenido lugar y se enriquece con todos los puntos de acuerdo y desacuerdo que han surgido realmente. No se trata, por tanto, de ocultar los conflictos bajo una apariencia de unanimidad. Se trataría de violencia, aunque encubierta, pero ni siquiera la deflagración y la articulación de posiciones es el resultado de un choque continuo y de casi tomar el sabor de una polarización encerrándose en la propia posición. De hecho, sin embargo, el resultado nos permitirá seguir caminando juntos hacia nuevos arreglos, sobre todo reconociéndonos. Si no es así, cualquier decisión se vive realmente como una imposición no aceptada y sino con gran dificultad. Y por otro lado, el aporte de cada uno de nosotros, como hemos dicho, es fundamental en la forma en que avanzamos. Por lo que la aplicación de este camino en esta conversación en el espíritu no pretende suplantar el principio de mayoría, sino que resalta que no puede ser la única referencia, ya que no es apropiada para todos los contextos. En particular, en la iglesia hay peculiaridades que deben ser salvaguardadas. Precisamente el hecho de que todos juntos escuchemos la voz del Espíritu y todos contribuyamos como bautizados.
la dinámica de la primera sesión de la Asamblea Sinodal del 23 de octubre y los resultados de la votación con la que se aprobó el informe de síntesis por una amplísima mayoría atestigan que es posible construir un amplio consenso, incluso en presencia de marcadas diferencias y de un pluralismo cultural muy fuerte, siempre que se disponga de tiempo suficiente, de un método eficaz y de las condiciones adecuadas de confidencialidad, así como de una profunda libertad interior. En otras palabras, la polarización cada vez más extrema que experimentan nuestras sociedades, particularmente en la esfera política, no es un destino inevitable. Es un mensaje de esperanza, especialmente para los sistemas democráticos que se perciben en crisis y que necesitan renovar el dinamismo de la participación. La experiencia indica que en una sociedad altamente polarizada como la nuestra, el principio mayoritario puede ser divisivo y necesita encontrar un complemento en la dinámica de fortalecimiento del lazo social, dentro de un consenso más amplio en el que todos puedan identificarse. El dinamismo entre la mayoría y la minoría o entre las diferentes posiciones, tal vez no solo dos, por muy vivas que sean, no correrá el riesgo de ser percibido como opresivo, empujando a las posiciones minoritarias a renunciar a la participación, a retroceder y ni siquiera será una fuente de más divisiones y venganzas. Muchos de los problemas de cohesión que aquejan a nuestras sociedades se derivan precisamente del repliegue de aquellos grupos minoritarios que se sienten excluidos a priori. Es más, que no perciben ningún terreno común sobre el que basar la participación y la toma de decisiones. Hemos llegado al final de estas reflexiones, de estos 3 puntos sobre la participación, la fase de consulta, su importancia, la forma de llevar a cabo el liderazgo y el método de una forma de proceder y decidir sinodal. Otras conversaciones o intervenciones de este curso profundizarán en diferentes aspectos de lo que hemos esbozado, pero espero que quede al menos un poco más claro que una iglesia capaz de integrar a todos sus miembros, de encontrarles un lugar incluso dentro de sus procesos de toma de decisiones, tiene una palabra profética capaz de anunciar la buena novedad del Evangelio a las sociedades en las que vive. Muchas gracias a todas y todos.